Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien y con ganas de sumergirnos juntos en un nuevo mundo de emociones y dramas, al estilo turco que tanto nos gusta. Hoy prepárense para un viaje lleno de secretos, intrigas, amor, desamor y por supuesto, bodas turcas. Pero no se equivoquen, no vamos a hablar de ceremonias tradicionales, aunque también tienen su encanto. No. Hoy vamos a explorar esas series turcas donde el matrimonio es el eje central de la trama, donde se tejen historias complejas, giros inesperados y personajes que te robarán el aliento. Vamos a desvelar los secretos mejor guardados de esas producciones que te enganchan desde el primer capítulo y te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Así que si eres fanático de las telenovelas turcas, si te encanta el drama, la pasión y las historias de amor complicadas, este vídeo es para ti. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes. Dale like si ya estás emocionado. Y ahora sí vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los matrimonios secretos en las series turcas. Vamos a empezar con una serie que probablemente muchos de ustedes ya conocen y aman, Erkay. Sí, esa historia de venganza, amor prohibido y un secreto familiar que lo cambia todo. ¿Recuerdan a Miran y Reyyan? Su matrimonio, aparentemente basado en la venganza, se convierte en el catalizador de una serie de revelaciones impactantes. El secreto detrás de la muerte de los padres de Miran y la participación de la familia de Reyyan es el nudo que ata toda la trama. Y es que a lo largo de la serie vemos cómo ese matrimonio forzado, lleno de dolor y desconfianza, evoluciona hacia un amor verdadero, pero siempre marcado por la sombra del pasado. Es una serie que te hace cuestionar la moralidad, la justicia y la capacidad de perdonar. El secreto revelado al final es que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Erkay no solo nos muestra la evolución de Miran y Reyyan como pareja, sino que también explora la complejidad de las relaciones familiares, las tradiciones arraigadas y las consecuencias del rencor generacional. La serie se adentra en la psicología de los personajes, mostrando sus miedos, sus deseos y sus motivaciones, lo que hace que sea fácil conectar con ellos, a pesar de sus errores y sus imperfecciones. La cinematografía, con sus impresionantes paisajes de Mardin, añade un toque de magia y misticismo a la historia, creando una atmósfera única que te transporta a otro mundo. Otra serie que no podemos dejar pasar es Karasevda, o Amor Eterno, como se le conoció en algunos países. Esta es una historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su familia de la ruina. Este matrimonio, desde el principio, es un secreto a voces. Todos saben que Nihan no ama a Emir, pero las circunstancias la obligan a permanecer a su lado. El secreto principal aquí es la verdadera razón detrás de ese matrimonio forzado, un secreto que Emir utiliza como arma para controlar a Nihan y mantenerla alejada de Kemal. La serie explora los límites del amor, el sacrificio y la lucha por la felicidad en un mundo lleno de ambición y poder. Y por supuesto, la revelación final de los secretos que rodean a ese matrimonio es lo que lleva a un desenlace dramático e inolvidable. Karasevda se distingue por su ritmo narrativo ágil y su banda sonora emotiva, que intensifica las emociones de cada escena. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la manipulación, mostrando cómo el poder y el dinero pueden influir en las decisiones de las personas y afectar sus vidas. La actuación de los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es impecable, transmitiendo la pasión y el dolor de sus personajes de una manera conmovedora. El final de la serie, aunque trágico, es coherente con la historia y deja una profunda reflexión sobre el destino y el verdadero significado del amor. Siguiendo con nuestra lista tenemos Silla Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta la peculiar relación entre Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario frío y despiadado. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de un hombre al que ha operado. Este matrimonio, por supuesto, es un secreto para el mundo exterior. Nadie sabe que Asl está casada con un hombre tan peligroso. El secreto aquí radica en la transformación de ambos personajes. Asl, con su bondad e inocencia, poco a poco va derritiendo el corazón de Ferhat, mientras que él, a su vez, la protege y la introduce en un mundo oscuro y desconocido. El secreto de su amor, que florece en medio de la violencia y la desesperación,
es lo que hace que esta serie sea tan adictiva. Siyabe Yazask destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, que crea una sensación de tensión constante. La serie explora la dualidad del ser humano, mostrando cómo una persona puede ser capaz de cometer actos violentos pero también de sentir amor y compasión. La relación entre Al y Ferhat es compleja y fascinante, llena de obstáculos y desafíos. Su amor nace en un contexto poco convencional y se fortalece a medida que se enfrentan a peligros y enemigos. La serie también aborda temas como la redención, el perdón y la importancia de la esperanza en situaciones desesperadas. La química entre los actores Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es palpable, lo que hace que la historia sea aún más creíble y cautivadora. Ahora hablemos de una serie más reciente que ha causado furor, Yalan, o El Semental. Esta serie nos cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego que se ve obligado a casarse con Seyran, una joven de una familia tradicional, para sentar cabeza. Este matrimonio, desde el principio, es un acuerdo entre las familias. Ferit no ama a Seyran y ella no lo ama a él. Sin embargo, a medida que conviven, comienzan a descubrirse y a enamorarse. El secreto aquí no es tanto un gran complot, sino más bien la evolución de la relación entre Ferit y Seyran. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, las presiones sociales y la importancia de la comunicación en el matrimonio. Y por supuesto, los secretos que ambos personajes guardan y que poco a poco van saliendo a la luz, poniendo a prueba su amor. Yalan ha logrado conectar con el público gracias a su representación realista de los problemas matrimoniales y familiares. La serie aborda temas como la infidelidad, la manipulación, el machismo y la búsqueda de la identidad propia. La relación entre Ferit y Seyran es un reflejo de las dificultades que enfrentan muchas parejas jóvenes en la actualidad, que deben lidiar con las expectativas de sus familias y con sus propios deseos y aspiraciones. La serie también destaca por su humor y su banda sonora pegadiza, que la hacen entretenida y fácil de ver. Los actores Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir han logrado crear una gran química en pantalla, lo que ha contribuido al éxito de la serie. No podemos olvidarnos de Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, un clásico de la televisión turca, nos presenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado con 2 hijos. Biter, sin embargo, se enamora de Belul, el joven sobrino de Adnan. Este amor prohibido es el secreto central de la serie. Biter y Belul mantienen una relación clandestina que pone en peligro la estabilidad de la familia y la reputación de todos los involucrados. La serie explora la pasión, la traición y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Y el secreto de su amor prohibido, que finalmente sale a la luz, tiene un final trágico e inolvidable. Aşk Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. La serie se caracteriza por su elegancia, su vestuario sofisticado y sus escenarios lujosos. La historia, basada en una novela clásica turca, es una adaptación moderna del tema del amor prohibido y sus consecuencias. La serie aborda temas como la infidelidad, la ambición, la envidia y la soledad. La actuación de los actores Beren Saat y Kwan Tatlıtuğ es magistral, transmitiendo la intensidad de sus emociones de una manera creíble y conmovedora. El final de la serie es impactante y ha quedado grabado en la memoria de los espectadores como uno de los momentos más trágicos de la televisión turca. Aşk Memnu es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones amorosas. También quisiera mencionar Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a fingir ser la novia de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, para ayudar a su familia a pagar una deuda. El secreto aquí es, por supuesto, el contrato que Defne tiene con la tía de Ömer. Nadie sabe que Defne está actuando y que su relación con Ömer es falsa. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Defne y Ömer comienzan a enamorarse de verdad. La serie explora el amor, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Y el secreto de Defne, que eventualmente se revela, pone a prueba su relación con Ömer y la obliga a tomar decisiones difíciles. Kiral Kask es una serie fresca y divertida que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. La serie se caracteriza por su humor inteligente, sus personajes entrañables y su banda sonora alegre. La relación entre Defne y Ömer es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas. La serie aborda temas como la amistad, la lealtad, la superación personal y la importancia de perseguir los sueños.
Los actores Elçin y Arduk han logrado crear una gran química en pantalla, lo que ha contribuido al éxito de la serie. Kiralkask es una serie que te deja con una sensación de optimismo y te recuerda que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Además de estas series, hay muchas otras que exploran el tema del matrimonio secreto desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Istanbul Helin nos cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se casa con Faruk, un hombre de una familia adinerada y tradicional de Bursa. Su matrimonio se enfrenta a la oposición de la madre de Faruk, Esma, quien no acepta a Süreyya por no pertenecer a su mismo mundo. La serie explora las diferencias culturales, las presiones familiares y la lucha por la independencia. Otra serie que vale la pena mencionar es Güneş Beklerken, que nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y se inscribe en un prestigioso colegio. Allí conoce a Kerem, un chico popular y problemático con el que tiene una relación conflictiva. A medida que avanza la serie, se revela un secreto familiar que cambia la vida de Zeynep y la une aún más a Kerem. Estas son solo algunas de las muchas series turcas donde el matrimonio es el eje central de la trama y donde los secretos juegan un papel fundamental. Cada una de estas series nos ofrece una perspectiva diferente sobre el amor, la familia y la sociedad turca. Y lo que las hace tan adictivas es precisamente la capacidad de sorprendernos con giros inesperados, personajes complejos y emociones intensas. Y es que al final, lo que nos atrae de estas series no es solo el drama y el romance, sino también la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Nos preguntamos qué haríamos nosotros en la misma situación, cómo reaccionaríamos ante la traición, el amor prohibido o los secretos familiares. Y es esa capacidad de generar empatía y conexión con los personajes lo que hace que estas series sean tan populares en todo el mundo. Además, las series turcas nos permiten conocer una cultura diferente con sus costumbres, sus valores y sus tradiciones. Nos muestran cómo viven las personas en Turquía, cómo se relacionan entre sí y cuáles son sus preocupaciones. Esto nos ayuda a ampliar nuestra visión del mundo y a ser más tolerantes y comprensivos con otras culturas. Hemos recorrido juntos el fascinante mundo de los matrimonios secretos en las series turcas. Hemos explorado historias de amor, venganza, traición y redención. Hemos visto cómo los secretos pueden destruir relaciones, pero también cómo pueden revelar la verdad y conducir a la sanación. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. No olviden dejarme en los comentarios cuál de estas series es su favorita y cuál creen que me faltó mencionar. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos fanáticos de las series turcas. Ayúdenme a llegar a más personas. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Que tengan un día maravilloso. Adiós.